Buenos días, hermanos. Les saludamos con cariño. Este domingo tenemos el privilegio de dirigir nuestro culto al Señor y reunirnos por este medio. Los saludo a todos y les mando muchos abrazos. Para comenzar, tendremos una lectura bíblica en Hechos 3:19. Dice así: Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ahora los invito a un momento de oración, de invocación, para pedirle a nuestro Señor perdón por nuestros pecados. Señor, te damos gracias por permitirnos estar reunidos en tu nombre, para adorarte. Te pedimos, Señor, que tú nos dirijas y nos acompañes en este culto. Perdona nuestros pecados y ayúdanos para que cada día seamos mejores hijos tuyos. En el nombre de Jesús, amén. Ahora los invito a cantar una alabanza y dejo al grupo encargado para que los dirija. Construye tu casa sobre la roca, construye tu casa sobre la roca, construye tu casa sobre la roca y durará. No habrá poder en este mundo que pueda separarme de su palabra. Construye tu casa sobre la roca, que es Jesús. Construye tu vida sobre la roca, construye tu vida sobre la roca, construye tu vida sobre la roca y durará. No habrá poder en este mundo que pueda separarme de su palabra. Vida sobre la roca, que es Jesús. Construye tu iglesia sobre la roca, construye tu iglesia sobre la roca, construye tu iglesia sobre la roca y durará. No habrá poder en este mundo que pueda separarme de su palabra. Construye tu iglesia sobre la roca, que es Jesús. Construye tu casa, vida, iglesia, construye tu casa, vida, iglesia, construye tu casa, vida, iglesia y durará. No habrá poder en este mundo que pueda separarme de su palabra. Construye tu casa, vida, iglesia, que es Jesús. En este momento leeremos en Efesios capítulo 6, versículo 18. Orando en toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En este momento vamos a orar para todos los hermanos que tengan problemas físicamente o algún problema emocional. Le vamos a pedir a nuestro hermano Cristóbal que ore por favor. Señor, le damos gracias por un día más de vida. Que sane, Dios, le pido que sane a las personas del coronavirus, de las abuelas que están con el coronavirus, de los bebés, de los niños, de todo eso. Se lo rogamos y se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias Cristóbal por tu oración. Ahora vamos a leer 2 Corintios capítulo 9, versículo 7.
Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Mientras cada uno ofrenda en sus casas, debemos dar gracias porque en este tiempo el Señor nos ha cuidado y dado todo lo que necesitamos. Por eso vamos a dejar a nuestro hermano Maximiliano que dé gracias por las ofrendas. Gracias Diosito por darme la vida. Gracias Diosito por estar en familia. Gracias Diosito por dar ofrenda a la iglesia y que se ocupe muy bien. Amén. Gracias Maximiliano por dirigirnos en oración. Ahora dejaremos al grupo encargado de la música para que nos dirija con la alabanza preparada para el día de hoy. Si Jesús te da alegría, date palmas. Si Jesús te da alegría, date palmas. Así, otra vez. Si Jesús te da alegría, date palmas. Allí donde estás sentado, saluda al que está a tu lado y dale una sonrisita. Si Jesús te da alegría, da tres palmas. Si Jesús te da alegría, da tres palmas. Así, otra vez. Si Jesús te da alegría, da tres palmas. Allí donde estás sentado, saluda al que está a tu lado y dale una sonrisita. Si Jesús te da alegría, da tres palmas. Si Jesús te da alegría, da tres palmas. Hola hermanos, ¿cómo están? Yo soy Gabriel Alejandro Suárez Rosas. Llegó el momento de presentar a nuestro presbítero César Molina, que nos trae la predicación de hoy. Pero antes leeremos el Éxodo 7 del 6 al 11. E hizo Moisés y Aarón lo que el Señor les mandó, así lo hicieron. Ahora los dejamos con una alabanza instrumental. Adiós. Muy buenos días, hermanos. Los saludo en el nombre de nuestro Dios. Damos gracias en este día en que podemos alabar y bendecir su nombre. En este día en que hemos sido dirigidos en la liturgia por nuestros niños, agradecemos a ellos también por la disposición de trabajar desde pequeños en la dirección. Vamos a comenzar nuestro mensaje en el día de hoy, recordando lo que vimos la semana pasada, el domingo pasado, continuando con la serie de sermones llamada Iglesia Relevante, donde el domingo pasado estudiamos la unidad del cuerpo, a la cual
nos figuraba a la iglesia como un cuerpo y a nosotros, los miembros, como cada una de las partes que la conformaban, siendo indispensable la unión entre todos, ya que no todos los miembros poseen la misma función y dones, teniendo a Cristo como la cabeza de la iglesia. El tema que hoy domingo nos convoca es denominado la santidad de la iglesia, la cual se encuentra basada en el libro de Éxodo, en el capítulo 7, desde los versículos 6 al 11. Vamos a tener una lectura de Éxodo. Los invito a que puedan buscar en sus Biblias, Éxodo 7, del 6 al 11. Dice la palabra del Señor. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83, cuando hablaron a Faraón. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagros, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de su siervo, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Vamos a tener a continuación, hermanos, un pequeño momento de oración para que el mensaje de hoy hable a nuestros corazones y sea el Señor quien pueda hablar a través de mis labios. Oremos. Padre Celestial, primeramente te queremos dar gracias, Señor, en este día que es separado para ti, Señor, en el cual podemos alabar tu nombre, Señor, en el cual podemos gozarnos, Señor, de compartir tu palabra a través de este medio, Señor. Gracias, Padre, por los hermanos que están viendo, Señor, que están conectados. Te pedimos que tú les bendiga y este mensaje pueda llegar a sus vidas, Señor. Sé tú dirigiéndolos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy día es denominado la santidad de la iglesia. Y cuando entendemos por santidad podemos referirnos a que proviene de la traducción hebrea de la palabra santo, que significa separado, apartado. Y es por esto que la santidad se considera una característica de las personas que se mantienen alejadas y separadas de todo aquello que es impuro o impío para el Señor. Cuando usted está separado solo para Dios, usted no se presta para cosas que hace el mundo en forma cotidiana. Por ejemplo, usar malas palabras, criticar, ofender, hacer cosas inmorales como ver pornografía, por ejemplo, sino que guarda el caminar y pensar solo para Cristo. Vamos a continuación a desglosar el texto en el día de hoy y vamos a leer primero el versículo 6 que dice, e hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. ¿A quién mandó Jehová a Moisés y Aarón? Nos preguntamos. En el versículo anterior, primeramente Jehová manda a Moisés a hablar con el faraón, solicitando la liberación del pueblo cautivo, donde Moisés se excusa diciendo que es torpe de labios. Y si ustedes continúan con su Biblia en sus manos, podemos ver en el capítulo anterior de Éxodo, en el capítulo 6, los versículos 29 y 30, que dicen, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, yo soy Jehová, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová, he aquí, yo soy torpe de labios. ¿Cómo pues me ha de oír Faraón? Esta es la pregunta que se hacía Moisés. Moisés no creía en sí mismo, se sentía incapaz de realizar la misión que se le había encomendado, el cual era convencer a Faraón de poder liberar al pueblo, a lo que Dios le dijo que Aarón sería su voz y hablaría delante del Faraón. Moisés se rebela contra Dios, poniendo en duda la orden que el Señor le había entregado. Pero a pesar de todo, Dios le envía igual, porque Dios sabía de las capacidades de Moisés. Moisés accede, pero no por voluntad propia, sino por el mandato que Dios le había entregado.
y Jehová lo constituye como Dios delante de Faraón, realizando actos y señales para demostrar el poder de aquel que lo había enviado. Muchas veces, al igual que Moisés, nosotros como miembros del cuerpo de Dios nos sentimos incapaces, nos sentimos torpes frente a los mandatos que nos manda el Señor. Quizás es porque nos falta confianza en Dios, en su totalidad. Dios es quien nos habla a través del pastor, a través de algún presbítero, a través de algún líder, a través de la asamblea. Nos elige y nos da la oportunidad de trabajar con nuestros dones, con nuestros talentos para su obra. Nos llama por conocer nuestra capacidad al momento de que nosotros no aceptamos o nos negamos o cuestionamos la labor o la función que Dios nos manda a desempeñar en la iglesia. No estamos fallando al pastor, no estamos fallando a los presbíteros, no estamos fallando a nuestros líderes, a nuestros hermanos, sino estamos fallándole a Dios. No debemos compararnos o no debemos ser como Moisés. Debemos atrevernos. Debemos confiar plenamente en el Señor, recordando que con Dios no existen imposibles. Hermanos, quizás cuántas veces nos preguntamos, ¿para qué soy bueno? ¿Qué puedo hacer en la iglesia? ¿Qué don tengo? Porque al autoanalizarnos nos sentimos incapaces. Quizás no tengo el don de predicación, quizás no tengo el don de enseñar, quizás no tengo el don de visitar, pero el Señor siempre tiene un don para cada uno de nosotros. Y en oración debemos pedírselo para que el Señor aclare nuestra mente y nuestro corazón para poder desempeñar el trabajo a que somos mandados. Sobre todo en este tiempo que ha sido complejo para todos y que necesitamos que el mundo sepa de este evangelio, de esta palabra. Entonces, no debemos ser como Moisés, no debemos negarnos. Hermanos, cuando nosotros trabajamos para nuestra iglesia, somos nosotros los bendecidos. Somos nosotros que nos gozamos al ver, al compartir, al entregar, al visitar, inclusive al orar, porque la oración también es un don. Para avanzar en el siguiente versículo, dice, era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Quizás esta es la edad de retiro para muchos, esta edad un poco avanzada, pero Moisés sabía que la voluntad de Dios era mucho más importante. La voluntad de Dios era mucho más importante que el retiro. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Dios es capaz de usarte para su propósito a cualquier edad. Hemos visto en nuestra iglesia hermanos que han llegado a avanzada edad, pero tienen la disposición porque el Señor ha movido sus corazones. Entonces, tenemos que siempre recordar que los tiempos de Dios son perfectos y que Él dispone de nuestros tiempos, Él maneja nuestra vida en nuestros tiempos. En el segundo punto, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagros, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová le había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces, vemos acá que Dios sabía de antemano que el corazón de Faraón se endurecería. Pablo es claro cuando dice, Dios tiene misericordia con quien quiere tener misericordia, y el que quiere endurecer, lo endurece. Esto lo podemos encontrar en nuestra Biblia en Romanos 9:18. No depende del que camina o del que corra. ¿Quiénes somos nosotros para decirle al Señor a quién tiene que endurecer y de quién tiene que tener misericordia? Al igual que Faraón, nuestra naturaleza es ser rebeldes contra Dios. Muchos piensan que si Dios cura mi enfermedad, me rendiré al Señor. Muchas veces cuando estamos en dificultades, oramos y prometemos. Decimos o juramos o prometemos no volver al pecado. Siempre dices,
Siempre condicionamos la voluntad de Dios. Y decimos, si Dios hace esto por mí, no lo seguiré siempre. Lo seguiré siempre. Si Dios me muestra esto o aquello, le seguiré toda la vida. Nosotros siempre volveremos al lado. Siempre volveremos a nuestro propio vómito, como también dice la palabra. Siempre volvemos al pecado y nos olvidamos de aquello que prometemos. Nos olvidamos de que cuando estamos en aflicción, prometemos a nuestro Dios que haremos lo que Él nos manda. Por eso debemos seguir perfeccionando nuestra vida en los caminos del Señor. No debemos dejar de pecar, debemos dejar de hacer las cosas que no son agradables a Dios. Necesitamos que Dios cambie nuestra naturaleza. Necesitamos que Dios nos haga una nueva criatura. Debemos obedecer el mandato que Dios tiene para nuestra vida. Así como trabajó con Moisés, así trabajará con nosotros, o así está trabajando con nosotros. Cuando nos hemos arrepentido y hemos sido sellados por el Espíritu Santo, el que mora en nosotros es aquel que nos ayuda a resistir el pecado. Es quien nos ayuda a vencer las tentaciones. Sin Dios, hermanos, no tenemos salida. Sin Dios no tenemos esperanza. Sin Dios no hay soluciones. Sin Dios no hay forma de dejar de pecar. Aquel que no tiene al Señor Jesucristo como su único Dios y Salvador, el que ama la carne, el que ama el pecado, es por esto que necesitamos que Dios nos transforme, pero que nos transforme de una forma genuina. Que nos quite ese corazón de piedra que muchos tenemos. Que nos quite ese querer ser primeramente nosotros. Que nos haga renacer, que nos haga transformarnos, que nos haga pasar de muerte a vida, que nos haga dejar de ser esclavos del pecado y nos haga ser esclavos de Cristo para la gloria y honra de nuestro Señor. No importan las experiencias, hermanos, no importa que tengamos muchas experiencias. Si no vives en comunión con el cuerpo de Cristo, si no vivimos en santidad, las experiencias no nos salvan. Nosotros éramos como Faraón antes de conocer a nuestro Dios. Faraón vio la soberanía, el poder, la grandeza. Fue consumido por Dios. Las experiencias de Faraón no lo salvaron. Necesitamos rogar que Dios cambie nuestros corazones. Lo que falta en nuestras iglesias no son experiencias. Lo que falta en nuestras iglesias quizás no son no son hermanos llorando, que nos emocionemos tan simplemente por escuchar una alabanza. Lo que necesitamos es un arrepentimiento verdadero. Sentir dolor cuando caemos en pecado. Sentir amargura cuando pecamos. Que podamos llorar como Pedro lloró, amargamente, pero que haya un arrepentimiento en nuestros corazones. No sacamos nada con arrepentirnos, hermano, y después continuar en lo mismo, volver a lo mismo. Para lograr ser una iglesia que busca la santidad debemos sentir el arrepentimiento, sentir y desear no volver a hacerlo. Y para eso debemos estar con Dios. En esta hora yo pido a Dios que derrame arrepentimiento en nuestra iglesia. Que dejemos de ser quizás los hermanos que solamente nos congregamos el domingo. Que si necesitamos servir, lo hagamos con un corazón dispuesto. Que si necesitamos dejar nuestra comodidad, salgamos a atender a quien lo necesita. Si necesitan nuestros hermanos alguna palabra de consuelo, estar ahí. Al igual que en Éxodo 4, del 1 al 9, en esa ocasión, estas señales eran primeramente para los líderes de Israel. Ahora Moisés y Aarón trajeron esta señal delante de Faraón. En el versículo 10 dice: vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón la primera vez que se presentaron a Faraón, sintieron que todo había salido mal. Ellos tuvieron coraje y valor para ir delante de Faraón otra vez.
donde Moisés simplemente siguió la voluntad de Dios. En el versículo 10 dice, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo una culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Esto no era el mismo milagro que experimentó en el monte Sinaí, y el cual ejecutó ante los ancianos de Israel en Éxodo 4, 2 y 5, y en Éxodo 4, 29 y 30. Se vio la vara de Moisés convertirse en culebra, pero una palabra hebrea diferente es usada allí, algo así como un cocodrilo, el cual era un símbolo egipcio en ese entonces. Cuando fue arrojado, se convirtió en un tanín. Gran culebra, dragón, cocodrilo. Hace conexión del nombre tanín como símbolo egipcio, es más claro y lo podemos encontrar en el Salmo 74 en el versículo 13 o en Ezequiel 29 versículo 3. Cuando Dios transforma la vara en serpiente, dice la Escritura que vinieron hechiceros e hicieron lo mismo. Cuando se convierte el agua en sangre, al continuar en este capítulo, vinieron los hechiceros e hicieron lo mismo. Cuando caen las ranas, vinieron los sabios y los hechiceros y hicieron lo mismo. ¿Qué sucede aquí? Hay gente que dice que eran falsos, que no tenían poder. No estaban haciendo trucos de magia. La Escritura dice que hacían lo mismo. Solo quiero llevarnos, hermanos, a que tengamos cuidado. Tengamos cuidado de pensar porque alguien está haciendo cosas asombrosas que realmente nos impactan, nosotros nos dejamos de llevar. O cosas sobrenaturales, o están viendo milagros en un lugar. No crean que esa persona está siendo usada por Dios. Los hechiceros y los magos de Egipto hacían lo mismo que hacía Moisés. Quizás muchas veces inconscientemente seguimos cadenas, por ejemplo, en las redes sociales. Hacemos cosas que van en contra de lo que el Señor nos manda. Cuando tenemos una necesidad tenemos que ir en oración. A eso nos manda el Señor, acercarnos a Él a través de la oración. Dios demostró que el poder de Dios era mayor que el de los hechiceros. Hay que tener discernimiento en las iglesias. Hay muchos cristianos que solo se fían por lo que ven. Pero no olvidemos, hermanos, que Satanás también tiene poder. Satanás también tiene poder para hacer cosas. Debemos tener cuidado con dejarnos llevar por estas cosas, por estas situaciones que muchas veces nos vemos envueltos. Debemos fijarnos en la santidad de la iglesia. Dios es poderoso, Dios hace cosas grandiosas, pero primero en nuestra vida debe estar la palabra. Dios respalda a las iglesias que tienen la firmeza en la palabra de Dios, aquellas que practican la sana doctrina. Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de la sana doctrina. La Biblia dice que debemos ser obreros aprobados. Quizás esto siempre lo escuchamos en los cultos, en los sermones, y se nos queda a la mayoría retenido, pero debemos practicar esto. La Biblia dice que debemos ser un obrero aprobado, que maneja bien la palabra de verdad. Maneja bien la palabra de verdad. Parte de la armadura del cristiano es la espada, que es la palabra, es la Biblia. Eso es nuestra palabra. Esa es nuestra espada, porque en ella se encuentra la vida eterna. La palabra es la verdad. Cuidado con los ojos. Cuidado con la falta de discernimiento. Cuidado con la falta de discernimiento. Cuidado con nuestro corazón, porque nuestro corazón es engañoso. Cuidado con todas las cosas en donde ponemos los ojos. Más bien fiémonos en nuestra palabra, en nuestra Biblia, en nuestra Escritura. Hermanos, en este tiempo ha sido complejo para todos, pero el Señor
a través de este mensaje quiere decirnos y hablarnos que tenemos que ser obedientes. Así como Moisés, como envió a Moisés, te puede enviar a ti, me puede enviar a mí, para que sigamos proclamando tu evangelio. Que este mensaje pueda traer a nosotros el ánimo, el deseo de servir. No servir en una iglesia muerta, servir en una iglesia viva, donde se proclame el evangelio. Si les hablo de estas cosas, es por el amor que les tengo, que les explico estas cosas, que el Señor nos dé discernimiento, que nuestro corazón sea verdaderamente transformado, que nuestras vidas solo sean para glorificar al Señor, guiándonos firmemente en su palabra y en tu verdad, y que nuestra iglesia pueda vivir en santidad. Por eso, hermanos, en esta mañana dejamos este mensaje para cada una de nuestras vidas, primeramente para mí, para que el Señor me muestre en qué puedo servir, en qué puedo ser útil. Así como Moisés obedeció al mandato de Dios, así debemos ser. No olvidemos que cuando yo nos hicimos miembros de esta iglesia, aceptamos ser miembros, pero también aceptamos la responsabilidad y el trabajo que esto conlleva. Y como decía el mensaje, todos tenemos un don, todos tenemos talentos, pero tenemos que ser trabajados y tenemos que confiar en el Espíritu Santo, que Él nos dirá en qué podemos servir. Así que, hermanos, para concluir, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos prepare, que el Señor nos disponga para trabajar en sus cosas. Les invito a que podamos tener un momento de oración para dar gracias al Señor por esta palabra, para dar gracias al Señor por este tiempo en que nos ha tenido reunidos, para que podamos disponernos a su divina voluntad. Los invito a orar. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, porque en este día tu palabra es clara, Señor. Hay un mandato para nuestra vida, hay un deber que debemos cumplir. Queremos ser, Señor, una iglesia que busca la santidad. Queremos ser, Señor, una iglesia que te sirva. Prepara nuestra vida, Señor. Trabaja en nuestros corazones. Que podamos practicar, Señor, el arrepentimiento. Que podamos entregar todo lo que necesitamos, Señor, para servirte de la mejor forma. Padre amado, gracias por este tiempo. Gracias por la comunión. Gracias por el poder congregarnos, Señor. Extrañamos nuestra iglesia. Extrañamos poder estar reunidos, Señor, en forma presencial. Pero sabemos que esto también tiene un propósito, Señor, para tu pueblo, que es seguir alabando y seguir buscándote. Padre amado, bendice tu pueblo, bendice este día que es apartado para ti y enséñanos a ser obedientes, Señor, a lo que tú dispongas. Te damos gracias por todo esto y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Nos encontramos nuevamente el próximo miércoles en nuestro culto de estudio y oración. Un abrazo, que tengan un muy buen fin de semana. Bendiciones.